Episodio número 2382. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 16 de enero. ¿Dónde está la tesorería? En el marco de esta lección, la lección número 3, el contrato del diezmo, con el texto a memorizar de Malaquías capítulo 3 y el versículo 10, Malaquías 3:10. Traigan todo el diezmo a la tesorería, y hay alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3 y el versículo 10. Así iniciamos en el día de hoy este interesante tema de dónde está la tesorería. Y es interesante porque siempre se ha dicho traigan los diezmos a la tesorería o al alfolí. Y hoy pues vamos a estar descubriendo esto. Recuerden que al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto a través del WhatsApp para que usted pueda comunicarse con este ministerio Audios de Bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, permite, oh Dios, que seas tú el que hables para que podamos entender qué significa esto o dónde está la tesorería, cuáles son las implicaciones que tiene que ver con dirigir precisamente aquella parte que tú has designado a donde tú también has mandado. Bendice también a cada persona, cada familia representada, y que podamos, oh Dios, a través de este estudio, ser más fieles a ti y a la vez poder compartir esta bendición con nuestras familias y todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El contrato del diezmo. Ese es el título de esta tercera lección. Y para hoy, como habíamos mencionado, lunes 16 de enero, ¿dónde está la tesorería? Se nos invita a leer una vez más la lectura bíblica o el texto a memorizar de esta semana, Malaquías 3:10, para que respondamos a la pregunta que podemos aprender de este versículo acerca de a dónde debería ir nuestro diezmo. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí o a la tesorería, como dice la otra versión, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3 y el versículo 10. Ahora sí respondamos a la pregunta. ¿Qué podemos aprender de este versículo acerca de dónde o de a dónde debería ir nuestro diezmo? La Biblia es clara. No dice llévaselo a los niños que están en un orfanato. No dice llévaselo a aquellas personas que no tienen que comer, a un shelter o a un refugio. No dice eso. Dice traed los diezmos al alfolí. No es que la ayuda que estoy mencionando debe de obviarse, porque Jesús habla de suplir las necesidades del desvalido. Pero cuando se habla del diezmo no se está hablando de un donativo especial, sino de algo sistemático que tú y yo debemos hacer, y ya la Biblia está diciendo a dónde debe ir. Aunque no se dan instrucciones específicas en el texto, es evidente que el pueblo de Dios sabía lo que quería decir con la palabra alfolí o tesorería. Dios sí incluye en sus instrucciones: hay alimento en mi casa. Su pueblo entendía que la casa de Dios inicialmente fue el santuario, la tienda minuciosa que se erigió por instrucciones específicas dadas a Moisés en el monte Sinaí. Más adelante, cuando Israel vivió en la tierra prometida,
La ubicación central fue primero en Silo y luego, de manera más permanente, en el Templo de Jerusalén. Al leer Deuteronomio capítulo 12, los versículos del 5 al 14, estos versículos no indican que los hijos de Dios podían decidir a discreción dónde depositar su diezmo. ¿Qué principios podemos tomar de estos versículos para nosotros hoy? Bueno, vamos a ir rápidamente a Deuteronomio capítulo 12, los versículos del 5 al 14. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis, y allí llevaréis vuestro holocausto, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas, y comeréis allí, delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda la obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner allí su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis, sino que en el lugar que Jehová escogiere de una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Deuteronomio capítulo 12, los versículos del 5 al 14. ¿Qué principios podemos tomar de estos versículos para nosotros hoy? Bueno, lo primero es que cuando Dios te dice que hagas algo, y especialmente cuando se trata de ofrecer sacrificio, de entregar la ofrenda, los diezmos, las primicias, lo que sea que tú vayas a hacer en adoración, Dios te está diciendo específicamente en el lugar específico que debe hacerse. Cuando se trata de presentar una ofrenda, de llevar algo delante de Dios, estamos hablando de algo sagrado, y Dios ha establecido que es a la tribu que Él escogiere, que es al lugar que Él dijere. Entonces, son principios clave. Nunca lleves a un lugar extraño lo que ya Dios ha especificado dónde debe ir. Nunca lleves a un lugar extraño lo que ya Dios ha especificado dónde debe ir. Segundo, lleva específicamente lo que Dios te pide en el lugar que Dios te pide. O sea, no solamente es el lugar, sino también lo que ya Dios ha pedido. Si te dice del diezmo, no le lleves un 5%, porque eso no es un diezmo. Ni le lleve un 1%, ni dé una ofrenda ahí suelta sin ningún tipo de reparo, sino específicamente lo que ya Dios te ha dicho. ¿Por qué? No porque vaya a haber únicamente la maldición, porque sí se establece eso, pero más que eso, es que Dios quiere que tú te alegres con tu familia, que tú disfrutes del trabajo de tus manos, que tú disfrutes de la tierra prometida, de lo que ya Dios te ha prometido, de las bendiciones que Él te da. Ese es el objetivo de todo esto, en paz con Dios y en paz con los hombres. Como miembros de la familia de Dios, queremos entender y practicar su voluntad
con respecto a qué hacer con nuestro diezmo. En el relato bíblico aprendemos que 3 veces al año, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, según lo que dice Éxodo 23 del 14 al 17, el pueblo de Dios debía viajar a Jerusalén para llevar personalmente sus diezmos y ofrendas y para alabar y adorar a Dios. Después, los levitas distribuían el diezmo entre sus hermanos por toda la tierra de Israel. Hay varios textos, incluyendo segundo de Crónicas, capítulo 31, los versículos del 11 al 21, además de otros textos en Nehemías. En armonía con este principio bíblico, la tesorería o el alfolí, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha designado a las asociaciones, las misiones y las uniones de iglesias locales como tesorerías en nombre de la Iglesia mundial y de las cuales se paga el ministerio o la obra eclesiástica. Para comodidad de los miembros de la Iglesia, el diezmo se lleva a la iglesia local, donde como parte de su experiencia de adoración, los miembros depositan sus diezmos y ofrendas, aunque algunos utilizan las donaciones en línea, que también eso se puede usar. Aquí en Estados Unidos está Adventist Giving como una forma de hacerlo. Los tesoreros locales luego envían el diezmo a la tesorería de la asociación. Este sistema de administración del diezmo, delineado y ordenado por Dios, ha permitido que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tuviera un impacto global y creciente en el mundo. Se hace una pregunta para finalizar. Imagínate si todos decidieran dar el diezmo a quien quisieran, en detrimento de la propia Iglesia Adventista. ¿Qué pasaría con nuestra iglesia? Por ende, porque esa práctica es una mala idea y es contraria a las Escrituras. Aquí vamos a hablar brevemente de un tema espinoso, pero es una realidad. Tristemente hay muchas iglesias que carecen de suficientes recursos para avanzar la obra. Estamos hablando específicamente de iglesias adventistas, porque hay algunos hermanos y algunas personas que se han dado a la tarea de enviar sus diezmos al lugar incorrecto. A veces ven un buen predicador y dicen, mira, me gusta lo que él dice, porque él dice la verdad. Pero no es que dice la verdad, es que la dice en la manera en que tú deseas y en la forma que tú crees que es correcto. El problema de todo esto es que estás yendo por un lugar incorrecto. Estás llevando una ofrenda a un lugar extraño, está llevando tu diezmo a un lugar que Dios no te ha dicho. Dios ha dicho que es a la tesorería, al alfolí. A veces la gente quiere como, no, pero es que si yo veo una necesidad, yo la suplo. Ellos no necesitan, ellos tienen mucho dinero, pero ¿quién te ha dicho a ti que tú debes de juzgar? Tú y yo no debemos juzgar ni de pensar que alguien tiene mucho dinero o que otra persona tiene poco dinero para de esa manera financiar ciertos proyectos con el diezmo que Dios te ha dado. Una cosa es el diezmo, el cual ya Dios ha dicho dónde debe ir, al alfolí, a la tesorería, y otra cosa son los donativos. Si se habla de los donativos, pues estamos hablando de algo que es propiamente voluntario y se determina a dónde debe ir. Ahí es muy diferente. Una vez cumplido con el diezmo, cumplido con la ofrenda, que es voluntaria en el monto, y eso vamos a verlo quizás en las lecciones siguientes, pero todo eso tiene que ver con algo que ya Dios ha especificado. Ahora, los donativos es algo que tú puedes hacerlo y debes hacerlo porque obviamente necesitamos alimentar a los hambrientos, necesitamos ayudar a ciertos ministerios que están haciendo una muy bonita obra, necesitamos a veces donar incluso a la policía, a los bomberos, a diferentes instituciones, pero todo eso debe ser aparte porque ya obviamente sabemos que es una mala idea y contraria a las Escrituras llevar los diezmos a otro lugar. Así que ¿dónde está la tesorería? Sabemos que es en la iglesia local donde ya Dios ha determinado y de esa manera
podemos distribuir los fondos correctamente para Dios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, hemos aprendido que la tesorería está específicamente en la iglesia local. En el caso de la iglesia adventista tiene un sistema muy bonito. De hecho, yo no mencioné esto, pero lo puedo mencionar aquí al finalizar. Y es que los pastores adventistas no tenemos acceso directo al diezmo. Indirectamente, obviamente, recibimos un salario de ese dinero, pero es un salario específico, es algo que no depende de que la iglesia sea más grande o más pequeña, sino que todos tenemos un mismo salario dependiendo de la región en que vivamos. O sea, está bien distribuido, seguimos fielmente el sistema levítico, el sistema que Dios había establecido para los levitas, pero que obviamente, como hemos mencionado en el inicio de esta lección, en la parte introductoria, este diezmo trasciende a los levitas, a los judíos y así por el estilo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque en tu palabra encontramos suficiente evidencia sobre la cual basar nuestra fe. Ayúdanos a ser fieles a lo que hemos creído, ayúdanos a diezmar y ofrendar seguidamente, específicamente, sistemáticamente, tal y como tú lo has establecido, en el lugar que tú lo has establecido. Ayúdanos, oh Dios, para que sea tanta la bendición, como dice en tu palabra, que sobreabunde, que podamos ayudar a otros, incluyendo a nuestras familias, a nuestros amigos, a todas las personas que nos rodean. Bendícenos, dirígenos y ayúdanos para que experimentemos esa gran bendición de dar y de que tú nos bendigas de forma sobreabundante. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana martes, con la ayuda de nuestro Dios, el propósito del diezmo. En el marco de esta lección, la lección número 3, el contrato del diezmo, con el texto a memorizar de Malaquías capítulo 3 y el versículo 10, Malaquías 3:10, traigan todo el diezmo a la tesorería, y haya alimento en mi casa, y pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3 y el versículo 10. De todos los oyentes, ustedes pueden ser los elegidos para específicamente enviar su audio, enviar su saludo y que de esa manera usted pueda compartirlo con este ministerio, Audios de Bendición. Usted en ese audio puede hacer múltiples, o sea, puede hacer 2 o 3. Uno puede ser dando su testimonio de cómo este audio le está haciendo de bendición. El otro puede ser enviando la despedida de un día más para la esperanza, lo que decimos al final, y eso. Y otro puede ser simplemente también dándonos algunas sugerencias o preguntas o comentarios para nosotros consumirlo o escucharlo internamente. Su servidor y Omar Medina. Realmente pueden también comunicarse con nosotros para recibir los apuntes y para también cualquier otra información que necesiten al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto a través del WhatsApp de Omar Medina para que usted se comunique con este ministerio. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.